fórmula general. Decir, quiero que borren los dos alineamientos, los dos offsets, solo seleccionen y le dan suprimir y los vamos a volver a generar. Acá esto no puede quedar así. Lo que es 3 de poli lo voy a apagar para que no se les confunda por ahí. Y voy de nuevo, selecciono el eje. Vamos con offset alignment. Ya están definidos 330, el ancho de cada uno. Vamos a los criterios de sobreancho. Miren. Le habíamos dado AASHTO estándar fórmula. Vamos a darle ahora, podemos darle, hay dos opciones. La AASHTO simple fórmula o la del SU9. Vamos a probar con ambos a ver qué diferencias nos brinda en cuanto a resultados del programa. Entonces, la longitud base entre ejes es 6.10, eso no va a cambiar. Solo cambiamos el método. Miren. Fórmula simple de la AASHTO. Le volvemos a dar OK. Y ahora tendríamos, nuevamente, veamos acá qué problema nos da. OK. Las transiciones. Veamos acá. OK. Bien, no tenemos problema. En el anterior nos había dado 5.7, o sea, el sobreancho era de 2.4 metros. Veamos ahora acá con esta fórmula nueva que usamos, la simple. Voy del centro al borde. Veamos cuánto tengo, miren. Tengo 3.70. Ok, ¿qué sucede acá? Según lo que ustedes vieron en diseño geométrico, ¿cuánto es el sobreancho mínimo que se acepta en una curva? ¿Cuánto es el sobreancho mínimo? ¿Ah? ¿Cuánto era? 2 metros. No, hombre. ¿Cuánto? 0.5, seguro. ¿Cuánto? Está en ese escalón que ven ustedes ahí en las tablas. ¿Qué valor está sobre ese escalón? ¿Y ve el escalón? Miren. No, ¿cuál es el valor que abarca el escalón? Miren, ¿hasta dónde llega? 0.6. De 0.6 en adelante es que se considera usar sobreancho. Entonces, ¿qué tendríamos acá? Miren. Aunque el programa aquí me indicó, usando un sobreancho, ¿cuánto dio la medida? A ver, veamos. La medida dio 3.7, el carril es 3.3. Está usando 40 centímetros de sobreancho. Ok, 40 centímetros de sobreancho no vale la pena. Quiero ver en esta tabla algo, veamos. Acá están calculados, muchachos, sobreanchos. Veamos. Ok, un momento, veamos planimetría. Sobreancho a usar, ok, veamos aquí. En esta hoja de cálculo, si ustedes revisan, ahorita voy a ir pasando poco a poco. No hay ningún sobreancho menos de 0.60. Todos están 1, 0.9, 0.7, 0.8, 0.6, 1.10 y así sucesivamente. Entonces, ¿qué sucede acá? Realmente en este punto, en esta curva, no sería necesario el uso de sobreancho, aunque el programa me lo haga. Veamos. El programa no tiene, digamos, un criterio, muchachos, de decisión. Él solo te calcula. Miren aquí, me dio 3.50. Si voy, vamos a ver en esta curva cerrada, vamos a ver cuánto lo dio. Entonces, a ver. Aquí lo tengo en igual, 3.7. Vamos a ver en esta última.
3.7. Si se fijan con la fórmula simple, básicamente ninguna requería sobreancho. Vamos a ver qué resultado obtenemos ahora con el otro método, que era con el SU9, que les dije que era el C2, es el que aparece acá en el documento de la AASHTO. Aquí aparece al pie, miren, SU9. Vamos a ver, si lo agrego de esa manera, vamos a darle OK, vamos a asignarlo. Y aquí ya me lo modificó de una manera, considero que va a estar más exagerada que la primera. Vamos a ver. Díganme. No, está más exagerada. Oh, claro que sí. Miren cuánto mide acá. 5 y algo. Ok. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Normalmente los diseñadores, muchachos, a nivel de proyecto, no trabajan de esta manera con los sobreanchos. Lo que se hace es lo siguiente. Los alineamientos se añaden de la misma manera. Lo único que va a cambiar es que el winding criteria se deja inhabilitado. Esto es por esas inconsistencias que ustedes ven. Si se fijan, estamos trabajando con un mismo tipo de vehículo de diseño, pero tenemos resultados que no están acorde a la realidad. No logramos ver consistencia en ellos. ¿Qué hacemos aquí? Agregarlo con el ancho normal primeramente, para después traer los datos correspondientes de la hoja de cálculo de sobreanchos a utilizar. En cuanto a esto, recuerden que los sobreanchos se desarrollan en las longitudes de transición, de tal manera que si yo fuera a usar, por ejemplo, si mi cálculo del sobreancho aquí me dio 0.60, quiere decir que ese sobreancho se va a generar desde el TS de mi curva espiral. Aquí sale con un ancho normal y acá se agrega 60 centímetros más. ¿Cómo se hace eso? Se los voy a enseñar ahorita. O sea, aquí estoy en el carril interno de la curva. Si yo selecciono ese alineamiento, acá me aparece la opción de añadir sobreancho. Se le puedo dar a añadir sobreancho. Me dice, crear porción del sobreancho como nuevo alineamiento. No, yo quiero que lo cree en el mismo. Luego me indica, seleccione la estación inicial. Ok, voy aquí al TS. Vamos a seleccionar el TS. Luego me dice, seleccione estación inicial. Ok, no me lo reconoció. Vamos a habilitar el OSNAP. Vamos a trabajarlo aquí. Ok. Seleccione estación final. Dice, ok. Estación final. Creo que lo estoy seleccionando mal. Permítanme. Voy a darle de nuevo. Añadir. Le damos que no. Parto del SC de la curva. Voy a activar el OSNAP nuevamente. Parto del SC de la curva y mi sobreancho termina en el CS de la curva. Entonces, ¿cuál es el ancho? Ok. Normal a la izquierda tiene 3.3. Si le añado 0.6, entonces va a tener ¿cuánto en total? Va a tener 4.1. Entonces, añado acá, perdón, 3.9. Estoy sumando mal ya. Se añado acá 3.9. Le doy Enter. Y acá hubo un cambio. Ese cambio, si se fijan, aparece reflejado acá. ¿En qué estación inició? Miren, acá en el modelo me marca dónde está mi transición, donde tengo ese ancho adicional. Y de igual manera, miren, ahí dice acá, transición en la entrada, transición en la salida. En la entrada, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que hay? Hay solo una línea. Entonces, ahí cambia a la línea. Y miren, y acá me marca la transición. En una curva con espirales, el sobreancho
se genera desde, o mejor dicho, se genera en toda la espiral. Entonces, ¿cuánto medía la espiral acá? Si no mal recuerdo, en esta curva eran 40. Entonces, si yo le doy 40, me cambia la transición. Pero ¿qué sucede? Miren, me desplazó donde está mi zona de sobreancho. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Aquí tengo que jugar con las estaciones. Acá esto es lo único con lo que hay que tener cuidado. Entonces, ¿qué tengo aquí? 82.12. Entonces, acá mi sobreancho debe de estar en 82.12. Mi transición ya no cambia. Si yo me ubico acá, pueden ver que la línea roja comienza a abrirse, comienza a ensancharse. El carril comienza a hacerse más ancho. ¿A partir de dónde? A partir del TS. Lo mismo hago por acá al final. Miren, voy a ver acá en el modelo. ¿A dónde debe de terminar la transición? Acá en el ST. Entonces, cambio esto, lineal, y le cambio lo que es la longitud a 40 para que me genere adecuadamente mi transición para el sobreancho. Y así es como se agrega el sobreancho de forma manual, para que ustedes puedan tener una base matemática, en una hoja de Excel, de dónde soportar el por qué les dio ese resultado. Entonces, aquí es lo único con lo que hay que tener cuidado, muchachos. Les diría a ustedes que para los que llevaron ya la clase, que hagan el ejercicio de calcularle el sobreancho a estas curvas de forma manual y se agregue. O, si gustan, podemos trabajar igual con la fórmula simple. Si ustedes vieron la fórmula simple, era la que más resultados aproximadamente razonables nos brindaba. ¿Cuánto rondaban los sobreanchos? Punto 40, punto 30, punto 40. Básicamente eso. Lo que pasa es que el programa no tiene el criterio de decisión de decir, ok, todos los sobreanchos que te den menos de punto 4 no los modeles, los modela. Y eso es algo, pues, igual, tiene sus debilidades al momento de trabajar en él. Pero bien, una vez que tengamos lo que es el alineamiento con sus dos carriles proyectados, con su rasante modelada, nosotros podríamos dar ya el siguiente paso, muchachos, que correspondería a editar las bandas del perfil. Vuelvo y hago la aclaración. Nosotros vamos previendo acá, muchachos, que toda esta información que vamos cada vez mostrando más se vea de manera legible y adecuada en el perfil. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si se fijan en el perfil, en el eje inferior, tenemos unas etiquetas. Esas etiquetas simplemente representan, en este caso, puede ser o elevación del terreno o elevación de la rasante. Entonces, vamos a adecuar este espacio para que ustedes entiendan qué representa cada uno de ellos. Y vamos a modificar ahora sí el estilo para que ya tengamos vayamos casi por crear nuestra plantilla personalizada que contenga nuestros estilos para sus fines respectivos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero vamos a trabajar con el estilo de la vista de perfil. Entonces, ¿qué quiero que hagan? Seleccionan la vista de perfil. Quiero que se vayan a Profile View Properties. Y acá, dentro de este estilo, quiero que creen una copia de Profile View.
A esa copia le van a llamar vista de perfil. Y vamos a comenzar a analizar qué es lo que podemos definir en un estilo de perfil. En la siguiente pestaña, que es Graph, podemos definir cuál es la relación que hay entre la escala horizontal y vertical. Ustedes, según lo que vieron en topografía y en diseño geométrico, la escala tiene que ser 10 veces aumentada en las elevaciones respecto a las distancias horizontales. Entonces aquí está, miren, está definido, 10 veces aumentada, la exageración vertical. Si vamos a lo que es grid, acá nosotros podemos hacer lo siguiente, que la malla de líneas grises que representa las distancias horizontales y verticales y elevaciones únicamente se muestren hasta que corten un perfil. Entonces, si yo habilito estas dos opciones, clip vertical, clip horizontal, eso me va a mejorar visualmente el plano, probablemente. Lo siguiente sería la pestaña de anotación en el título. Por defecto aparece acá un tamaño de que es 5 milímetros. Recuerden, los títulos tienen 3 milímetros, no lo vamos a dejar en 5. Vamos a cambiar también lo que aparece en el contenido. Miren acá, Title Content. Vamos a dar clic acá en la letra A y vamos a borrar lo que es Profile y le vamos a poner aquí, antes del contenido que está ahí, simplemente Perfil. Damos OK. Lo otro que vamos a modificar corresponderá al Y-offset. El Y-offset es qué separación va a tener el texto de mi gráfico. Entonces, ahí sí lo vamos a dejar en 4 milímetros. Y-offset en 4. Luego, tenemos la pestaña de Horizontal Axis. En los ejes horizontales, nosotros tenemos dos ejes horizontales. Uno en la parte inferior y otro en la parte superior. En el estilo que nosotros estamos creando solamente aparece en la parte inferior. Entonces, asegurémonos de estar en bottom y acá vamos a definir los intervalos, las estaciones. ¿Cada cuánto van las estaciones? Cada 20. Y tenemos también, miren, un intervalo mayor y menor. Entonces, las mayores cada 20. Las menores cada 10 en vez de cada 5. El tick size de las mayores lo dejan en 2. De las menores lo dejan en 1.50. El tamaño del texto en las mayores lo vamos a dejar en 2 y en las menores en 1.50. Bien. Eso es en los ejes horizontales. Si vamos ahora a los verticales, el perfil tiene ejes a la izquierda y a la derecha. Entonces, los cambios hay que hacerlo en ambos lados. Entonces dice, intervalo mayor, dice que se van a ver las elevaciones cada 2 metros. Okay, lo podemos incluso ponerla, en vez de 2, ponerla cada 5, por ejemplo. Si fuera muy accidentado. Pero en este caso creo que es más o menos plano. Lo vamos a dejar cada 2. Lo que sí vamos a cambiar es el tick size. Miren, el tick size de las mayores queda en 2 y el tick size de las menores queda en 1.50. El texto, la altura del texto, en las mayores queda en 2 y en las menores 1.50. Y ahora sí, acá tendremos que modificar esto. Miren. El X-offset es a qué distancia del eje se mostrarán estas etiquetas. Quiero que vean algo. Yo voy a salir de aquí, ustedes no salgan de esa ventana, por favor. Entonces, miren, ustedes tienen las etiquetas acá por dentro del perfil, pero, uy, aquí hay un hueco, miren. Ya vamos a ver eso en
en la superficie. Entonces yo quiero que estas etiquetas, en vez de que aparezcan aquí a un lado. En el eje de la derecha por fuera, a la derecha, y en el eje de la izquierda por fuera, acá antes, a la izquierda. Entonces regreso al menú donde estábamos nosotros. Estábamos editando el estilo en Vertical Axis. ¿Y qué tenemos que hacer? En el eje izquierdo, el X offset lo vamos a poner en -3. El Y offset lo vamos a dejar en 0. Esto lo tienen que hacer para ambas. En -3 y 0, tanto para las menores como las mayores. Vamos ahora al eje derecho, a right. Hay que cambiar el tick size de las mayores en 2, de las menores en 1.5, el tamaño del texto de las mayores en 2, de las menores 1.5, y ahora acá tendríamos el X offset. Ahora yo lo quiero por fuera a la derecha, entonces acá le vamos a dar 3 milímetros y 3 milímetros. Y el Y offset en ambos casos va a estar en 0. Bien. Eso es respecto a configurar los elementos en el eje. Ahora lo que vamos a hacer es ir a la pestaña Display para controlar qué elementos nosotros vamos a visualizar. Entonces, ¿qué tenemos actualmente visible? Todo lo que está encendido acá, según el programa. ¿Qué es lo que yo no veo? Miren, yo no veo los ticks. Entonces vamos a habilitar los ticks de las mayores en el eje izquierdo. También los ticks de las menores. Quiero eso también en el eje derecho. Miren, right axis tick major, encendido. Y right axis ticks minor, también encendido. De igual manera, veamos. Vamos a habilitar lo siguiente. Veamos draft type. Vamos a habilitar la que dice acá bottom axis title. Y vamos a cambiar el grid. El grid, miren, aparece ya en un color definido por capa. Lo que necesito es que este color nosotros lo definamos en 252. Los 4 grid en 252. Le vamos a dar aplicar, aceptar, ahora sí, hasta salir. Entonces, si se fijan, ahí tenemos un cambio. Solo quiero arreglar algo acá que aparentemente pasó. Veamos. Tengo un hueco por ahí que no debería de estar ahí. Y lo vamos a eliminar. Ok, de hecho, al parecer son 2. Bueno, no, es 1. Ok, listo. Y acá ya no tenemos ese problema. Listo. Bien. Entonces, ahora que hemos editado el estilo, necesito indicar qué tipo de texto, o qué indica este texto de acá, mejor dicho. Para ello vamos a hacer lo siguiente. Van a seleccionar la vista de perfil, se van a ir a Profile View Properties y se van a ir a la pestaña de bandas. En bandas, nosotros tenemos acá asignado un estilo. Ese estilo tiene además 2 perfiles que se pueden añadir.
Profile 1, Profile 2. Ahí por defecto aparece terreno natural en ambos. Pero recuerden que vamos a mostrar información de la rasante. Entonces vamos a agregar acá, en vez de terreno natural, en uno de ellos, rasante. Entonces vamos a tener en uno terreno y en el otro la rasante. Después de haber añadido eso, vamos a ir a editar el estilo de las bandas. Y vamos a crear un nuevo estilo que vamos a llamar simplemente banda. La banda es la cinta donde aparece toda esa información que vamos a ver ahorita. Entonces, nos vamos a ir ahora a la pestaña Band Details. En Band Details nosotros podemos definir cuál es la altura de ese espacio que va a tener, donde va a ir ese texto. Entonces, en este caso podemos dejar la altura. Aparece en 25, lo vamos a dejar en 12.5. Además de eso, en display, muchachos, quiero que habiliten, que dejen visible lo que es el Band Title Box y el Band Title Box Text. Estos dos elementos van a estar visibles. ¿Por qué? Le voy a dar OK, voy a salir, pero ustedes no, por favor, no se salgan de ahí, para que vean qué es lo que vamos a editar. Acá aparece por defecto Profile Data. ¿Qué quiero que vean ustedes aquí? Yo quiero que se muestre, en vez de esto, que me diga, que me indique que esta etiqueta de la izquierda es terreno natural y esta de aquí es mi rasante. Eso es lo que vamos a cambiar ahorita. Regreso a las propiedades de la vista de perfil. Regreso a editar mi estilo bandas. Y regresamos acá a Band Details, muchachos. Miren. En Band Details, lo que vamos a arreglar es el título. O sea, ahí en el título vamos a ir a Compose Label. Y en Compose Label, por defecto lo que tenemos es esto, Profile Data. ¿Qué es lo que vamos a cambiar aquí? Aquí tienen que verse dos textos. Uno que me indica que es terreno natural y otro que me indica que es la rasante. En el formato lo vamos a dejar centrado y le vamos a dar OK. El tamaño del texto va a tener 3 milímetros. El attachment y la rotación lo vamos a dejar en 90. Vamos a ver si en 90 gira adecuadamente, veamos. OK, sí. Y el attachment lo vamos a dejar en, veamos. OK, quiero que aparezca, un momento, veamos, Top Center. Primero acá el Anchor Point en Top Center, en general. Y luego acá el Attachment debería de estar en... Uy. No lo sé. Middle Center. OK, los dos en Middle Center entonces. ¿Qué vamos a tener aquí? Miren, la altura de nuestra banda es demasiado para el texto que tenemos. Entonces, editemos lo que aquí aparece como rasante y dejémoslos ahí con esas tres letras, RAS. ¿Qué necesito ahora? Necesito añadir una línea igual a la que aparece acá. Miren, que me divida las dos elevaciones. O sea, acá le van a dar clic a este botón para desplegar la opción de agregar, ya sea textos, línea o bloque. Lo que vamos a agregar es una línea. Entonces, esa línea
viene ajustada de tal manera que comienza en el middle center de acá, con el anchor point en general, con una rotación de 90 grados, con el uso del anchor point vamos a usarlo, no lo vamos a usar. Lo que sí vamos a cambiar es esto, miren la longitud. ¿Recuerdan cuánto le dimos de longitud de altura a nuestra caja de texto? Era de 12.5. O sea, acá en vez de middle center lo vamos a dejar en, no. En bottom center lo dejan, muchachos. De bottom center 12.5, 90, y de esta forma es que se va a ver la caja de texto. Entonces ahí aplican, aceptan. Y ahora vamos a cambiar la caja de texto. Aparecía en 50. Esto lo podemos dejar, muchachos, en 25. Y ahora solamente le dan a aplicar, aceptar hasta salir. De tal manera que ahí tenemos ya tenemos identificado lo que es terreno natural, lo que está arriba, la rasante, lo que está acá a la derecha. Y ya no tendremos ese problema. Bien, entonces, hasta el momento, nosotros tenemos ya diseñado el alineamiento horizontal y el alineamiento vertical y algunos estilos ya generados. Para la siguiente sesión, ya vamos a generar, muchachos, lo que es la plantilla de plantas perfiles para que procedamos a modelar planos plantas perfiles y proceder a lo que es el modelado en 3 dimensiones de la obra, que sería la estructura de pavimento, para que se muestre acá en la planta hasta dónde se proyectarán estas luces de corte, relleno, y todo esto lo vamos a ver a partir de una herramienta que trae el programa que se llama corredor y subensamblajes. Esas dos herramientas son las que vamos a utilizar el próximo día. Por si quieren ir adelantando un poco el contenido en los manuales que les compartí ahí en el Moodle, pueden ir viendo un poco acerca de ello. Vamos a interrumpir el día de hoy por acá y nos veríamos el próximo sábado. Sí, no le escuché. Duro. No va a dejar ninguna asignación, no va a dejar tarea. En cuanto a la tarea, muchachos, se la puede asignar en el transcurso de la semana. Le voy a dar un poco más de 10 días para la tarea de esta sesión. Okay. Porque es bastante lo que van a realizar. Es bastante. Está bien. Perfecto. Bueno. Gracias, Nilo.